El capítulo 2 es bien interesante, ya se dieron cuenta. La semana pasada los dejé así como en suspenso. Planteamos un gran problema que es una realidad desde que la iglesia es iglesia. Es un problema que estaba en todo su apogeo en la época que el apóstol Juan escribió esta carta a las iglesias, esta epístola, que más que nada es un sermón como el que estamos dando esta mañana. El apóstol Juan, el anciano de la iglesia, el último de los apóstoles, se dirige a la iglesia porque quiere que estén preparados, quiere que tengan conocimiento, certeza, confianza de que si están en Cristo están en buen lugar, que si estamos en Cristo tenemos comunión con el Padre, que si estamos en Cristo hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, la sangre de Cristo es suficiente. También quiere que estemos atentos a obedecer la palabra del Señor, a mantenernos cumpliendo con los mandamientos, la palabra del Señor, y que eso se expresa a través del amor principalmente. También nos lleva y nos exhorta a amar a la gente que está en el mundo, pero no al mundo, no a esas ideas que vienen del mundo, las corrientes filosóficas y de pensamiento que llenan toda la humanidad y que quieren permear en la iglesia también. Nos dice que no lo hagamos, porque si amamos al mundo, no amamos al Padre. Y luego nos da a entender algo bien importante que vimos la semana pasada, un gran problema que surge en la iglesia, y es el surgimiento de los anticristos en la iglesia. Los anticristos no surgen afuera en el mundo. El mundo afuera pertenece a Satanás. Ahí no hay anticristos. Los anticristos surgen en la iglesia. Surgen aquí, pero no son de la iglesia. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la semana pasada, cuando planteamos el problema de los anticristos, hablamos del ejemplo de Judas Iscariote, ¿lo recuerda? Judas Iscariote fue llamado como uno de los 12 por el mismo Señor Jesús a que fuera parte de ese grupo de 12 personas, discípulos cercanos al Señor. Y sin embargo, Judas Iscariote jamás fue parte de ellos, jamás perteneció a ellos, sino que en el momento oportuno, cuando él encontró que era el tiempo, entregó al Señor. Entonces no era parte de ellos, sino que estaba entre ellos. De la misma manera han surgido muchos anticristos desde estos tiempos, de que la iglesia es iglesia hasta este día. Personas que traen pensamientos diferentes, agendas personales que quieren desviar a la iglesia del conocimiento de la verdad y los quieren llevar a sus propias corrientes para que se pierdan en cosas que son del mundo, en el libertinaje, en la corrupción, en tantas cosas terribles. La semana pasada pudimos identificar cuáles eran las características, o más bien dicho, el carácter moral de estas personas que son los anticristos. Y hablamos de ellos, lo vamos a leer una vez más para refrescar nuestra memoria y podamos tener presente cómo identificar a aquellos que son anticristos. Segunda carta a Timoteo, leímos en el capítulo 3, versos 1 al 9, donde dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. También en la segunda carta de Juan, en el verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y en Judas verso 4 también, donde dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el carácter moral de los anticristos. Personas que hablan de libertinaje, personas que hacen abominaciones, que niegan que Jesús vino en la carne y que Jesús es Dios. 100% Dios, como dijo nuestro hermano pastor. 100% hombre. Lo niegan. Y ustedes los han visto porque los ven en las calles. Y niegan que Jesucristo es Dios. Y dicen es creación. Es un hermano del arcángel. Algunos dicen inclusive que es el hermano de Satanás. Esos no son de Cristo, son anticristo. Aquellas personas que niegan que Jesús vino en la carne. Aquellas personas también que hablan de libertinaje, es anticristo. Aquellas personas que dicen que porque eres salvo, puedes hacer todo lo que tú quieras, es anticristo. No hay tal cosa. No abusemos de la gracia. Dice claramente, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son anticristo. Todas esas características que vimos corrompen a la iglesia. Pero estas personas surgen incluso dentro de la iglesia. Hoy, si Dios lo permite, vamos a continuar con los versos del 20 al 29 y vamos a encontrar la solución al problema de los anticristos en la iglesia. Vamos a estudiar cuál es el antídoto que cura la contaminación que los anticristos traen a la iglesia, tiñéndola de corrupción, inmoralidad y libertinaje. Vayamos a nuestro texto de hoy y vamos a aprender lo que nos quiere revelar el Espíritu en este día. Leamos entonces, primer epístola de Juan, capítulo 2, versos 20 al 29. Hijitos, ya es el último tiempo. No me equivoqué, perdón, ya fui antes. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, tampoco vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos das, palabra profunda y sin embargo a la vez sencilla, porque de una manera práctica nos explica cómo podemos solucionar el problema de los anticristos. Y lo entendemos perfectamente, que no se refiere a que hagamos con ellos alguna cosa, sino más bien se refiere a cuál es nuestra posición delante de los anticristos, cómo identificarlos, cómo señalarlos y cómo nosotros debemos mantenernos apartados de escuchar las voces que vienen de ellos. Háblanos en este día, Señor, que tu Espíritu Santo que está en nosotros y mora en nosotros, nos hable de esta manera, de tal manera que podamos comprenderlo cabalmente y podamos ponerlo por práctica. Y te damos gracias, Señor, porque esta enseñanza es algo que deberíamos ya conocer, como Juan lo explica. Debemos aprender estas cosas para poder vivir de una manera libres y confiados en el poder que tenemos, porque hemos sido ungidos por ti. Te damos gracias por lo que nos quieres enseñar, Señor.
Te damos gracias por el tiempo que nos das y porque todo lo que estamos aprendiendo en este día es para darte a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, para empezar quiero contarles una historia. Recordemos, para ponernos en el ambiente de lo que estamos estudiando y que es solucionar el problema de los anticristos en la iglesia, el antídoto a ello. Para empezar voy a contarles la historia de las películas o las novelas estas que se leen de suspenso. Hay un tipo de historias en la que vemos, que hemos visto muchas veces, en la que de alguna manera algún grupo de conocidos, amigos o familiares se juntan en un lugar remoto, en el campo, en una cabaña, en una casa grande, en una mansión, un castillo, lo que sea, porque van a pasar un buen tiempo juntos, ¿verdad? Y van todos ahí, son citados, se ven en ese lugar, y están ahí en esa noche, mientras están reunidos, ocurre una desgracia, un crimen. Uno de ellos ha muerto asesinado. Y decimos, wow, qué terrible es esto. Y no sabemos de qué manera, pero milagrosamente siempre aparece un gran investigador, ¿verdad? Aparece alguien que tiene esa manera de investigar las cosas. Y viene esta persona y empieza a cuestionar a todos. Uno por uno les va preguntando cosas acerca de su vida, de la relación que tienen unos con otros. En fin, los investiga e investiga la escena del crimen. ¿Qué es lo que hay? La evidencia. Al final de la historia, después de un montón de cosas que pueden pasar en una u otra historia, siempre llegamos a una conclusión. El gran investigador desenmascara a aquel que es el criminal. Y al ser desenmascarado es entregado a las autoridades y es llevado. No sin antes revelarnos que esa persona había de alguna manera, a través de muchos años, tal vez desde su infancia, había tenido algo en su corazón en contra de todos ellos. Se sentía excluido, se sentía señalado, no pertenecía al grupo y de repente a través de los años planeó este encuentro para acabar y vengarse con todos, con cada uno de ellos, perdón. Y es una historia que así pasa en las películas. Lo interesante de la historia también es, sin embargo, que generalmente los miembros de ese grupo, una vez que han confesado todas sus situaciones, quiénes son, de dónde vienen, muchas veces también ellos se separan, habiendo pasado toda la escena. En otras veces, por el contrario, se unen más en una relación que dura para siempre y todas las cosas bien. Bueno, hablando del apóstol Juan, él no es ni Sherlock Holmes, ni es Colombo, ni es Perry Mason, pero sí tiene una gran experiencia en cuanto a las cuestiones espirituales. Y en esa experiencia que tiene el anciano apóstol, nos quiere hablar de cómo descubrir aquellos anticristos que están aquí en la escena de la iglesia. Recuerden, los anticristos no están afuera, están dentro de la iglesia. Identificarlos es algo sumamente importante. Así que Juan descubre quiénes son, los desenmascara y los entrega. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? La solución al problema de los anticristos no es tanto que ellos sean separados de la iglesia, que es necesario hacerlo también, evidentemente, sino qué pasa con los miembros de la iglesia. ¿Nos sostenemos en aquello que es lo que nos debe unir? ¿O también nos vamos a ir nosotros porque no nos gusta lo que vimos aquí? Bien, vamos a ver, vamos a comenzar a estudiar cada uno de los versos y vamos a encontrar luz en lo que tenemos que ver el día de hoy. Veamos el verso 20 una vez más y lo vamos a dividir en tres partes. El verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Después de haber descubierto que hay anticristos en los versos 18 y 19, hay esta frase que comienza en el verso 20 con un pero. Un asombroso pero que hace la diferencia. Es cierto, hay una realidad, hay anticristos, pero hay un hermoso pero que hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Veamos la primera de ellas. Dice, pero vosotros tenéis la unción. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, los que somos miembros de la iglesia, ¿cómo nos llaman afuera? Cristianos. Somos cristianos, ¿verdad? Cristiano significa básicamente que caminamos con Cristo o como Cristo. La palabra Cristo significa en el idioma, es una traducción al hebreo, perdón, del hebreo al griego, y en el hebreo era Mesías, que significa
ungido, el ungido. Por lo tanto, si nosotros somos cristianos, deberíamos ser entonces ungidos. Estamos ungidos, somos ungidos también nosotros. Tenemos una unción, por lo tanto. ¿Qué es una unción? Es un óleo, un aceite que nos llena, es algo que nos marca, que nos da un aroma agradable, que nos hace ver diferentes a quienes éramos. La unción. Juan dice que tenemos una unción como cristianos. De hecho, esto de ser ungidos es algo muy importante, porque en la antigüedad se ungía a los reyes, a los sacerdotes y los profetas. Y veamos que nosotros somos también, en un sentido práctico, de acuerdo al Evangelio, sacerdotes, profetas y realeza. Note que no dije reyes, dije realeza. Pertenecemos a la realeza, porque somos miembros, somos hijos adoptados del Rey. Veamos en Apocalipsis 1, verso 5, segunda parte, y el verso 6, acerca de lo que somos. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo realeza, no ponga reyes, realeza, y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, también nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En eso de anunciar esas virtudes es que somos profetas. Anunciamos el mensaje del Evangelio y eso nos convierte en profetas. Entonces tenemos que hemos sido ungidos. Hay una unción sobre nosotros. Pero ser ungidos no es suficiente. Tenemos que aprender a reconocer de dónde viene la unción. De dónde procede esta unción. Porque si la unción es de alguien fuera, no estaríamos en buen lugar. Es necesario que la unción sea de alguien especial. Note cómo dice él, la unción es del santo. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Tener una unción entonces, como les dije, no es suficiente. Lo importante es de dónde viene esa unción. El sacerdote, el rey, el profeta debe ser ungido de Dios, por Dios y para Dios. Juan escribió que recibimos la unción del santo. Y esta puede interpretarse de dos maneras. O es el Espíritu Santo que nos unge porque es el santo, el Espíritu Santo, o es el Señor Jesucristo quien es el santo también. El hecho es que no importa si es el Espíritu Santo o si es Jesucristo, es Dios de todas maneras y Él es el que nos ha ungido. Él es el que pone esta unción en nosotros. También se puede interpretar como la investidura del Espíritu Santo de parte del Hijo. Como leemos en Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y el Señor nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, lo importante de esto que nos hace poder vivir, aunque existan anticristos alrededor de nosotros, y dar la solución de mantenernos en un lugar especial, es que tenemos una unción de parte de Dios. Pero note esta parte importante también, la tercera parte de este verso, donde dice, y conocéis todas las cosas. Además de ser ungidos por el Espíritu Santo o por nuestro Señor Jesucristo, hay algo en nosotros que nos prepara, que nos advierte, que nos asegura acerca de la verdad. Este conocimiento no es el natural que podemos tener nosotros como hombres. No proviene del estudio ni de la filosofía, ni de religiones, ni de psicología, ni de metafísica, sino que es un conocimiento que proviene de una unción del Santo. Recordemos la promesa que Jesús nos hizo en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Conocer todas las cosas es mucho más que el simple conocimiento natural del hombre. Más de lo que podemos observar, más de lo que podemos experimentar. Se trata de un conocimiento de todas las cosas que solamente puede ser de procedencia divina. Así, Pablo nos escribió cuando estaba orando por la iglesia de Efesios, de esta manera, en el capítulo 1, versos 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta sabiduría es, pues, un regalo de Dios. No es de nosotros, es de Dios. Él nos da la sabiduría para poder conocer todas las cosas. Recuerden, fuimos ungidos por Dios, por el Santo, y por lo tanto conocemos todas las cosas. Sabiduría de Dios. Es un regalo de Dios. De hecho, está contado entre los dones espirituales que recibimos. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8, nos describe Pablo: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, conocer todas las cosas es un regalo de Dios para los creyentes, quienes han recibido entonces la unción del Espíritu Santo. Si entonces tenemos la unción del Espíritu Santo, conocemos la verdad y por lo tanto podemos continuar ahora con nuestro estudio en el verso 21. Por lo tanto, dice Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En el entrenamiento de los cajeros de los bancos, también déjale cuento esa historia, es verdad, de los mejores bancos, aquellas personas que van a manejar el dinero en las cajas y que tienen que estar entrenados para poder definir si un billete que les llega a ellos es falso o es auténtico. ¿Cómo creen que los entrenan? Bueno, simplemente de esta manera. Les dan un billete auténtico y ellos tienen que tomar el billete y palparlo con sus manos hasta que lo conozcan bien con el tacto. Van a olerlo, van a conocer el olor, la textura, la condición de ese billete, cómo se ve, la visión, y van a conocer lo que es un billete auténtico. De tal manera que si llegara un billete falso, al solo tocarlo, van a poder identificar esto es falso. ¿Por qué? Porque conocen al verdadero. Esto es algo que nosotros debemos aprender y que Juan nos está diciendo. Nos está escribiendo, está elevando la palabra otra vez, el consejo que nos está dando en este sermón a escritura de Dios. Y nos está diciendo, palabra de Dios, que conocemos la verdad porque no hay ninguna mentira que proceda de la verdad. Nos escribe como si, como que sabemos la verdad. No, nos habla de manera negativa, dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque conocemos la verdad, conocemos lo que es auténtico, nos puede escribir estas cosas. Entonces, de esta manera, Juan nos está diciendo que lo que nos está predicando en este sermón y que ha escrito otra vez en el nivel de palabra de Dios, es que si somos de Dios, no ignoramos la verdad. Es decir, si conocemos, de hecho, la verdad. Luego entonces, cualquier otra perspectiva diferente de la auténtica revelación de la verdad, que es Jesucristo, debe ser fácilmente identificada por nosotros. Cualquier cosa que sea diferente a la verdad de Cristo, para nosotros debe ser fácil de identificarla. Si yo empiezo a hablar una cosa que no es de Cristo aquí enfrente, ustedes deben decir falso inmediatamente. Cualquier persona que esté delante de un púlpito y les da un mensaje y ustedes tienen ya conociendo el auténtico que es Jesucristo, pueden definir claramente, esto no es de Dios, y pueden hacer oídos sordos a eso. Las voces de los anticristos son voces de falsedad,
como los billetes falsos, pero nosotros conocemos la verdad, los billetes auténticos. Por lo tanto, podemos identificar inmediatamente a los anticristos. Note la expresión de Juan otra vez, que dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en el verso 14 del mismo capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Se da cuenta? Conocemos los billetes auténticos, conocemos al real Jesucristo. Nadie nos puede engañar con un Cristo falso, con un evangelio falso. Deberíamos identificarlo inmediatamente y desecharlo. Esa es la enseñanza de Juan para nosotros. Ese es el antídoto contra los anticristos. Conocer a Cristo nos permite rápidamente identificar los anticristos y desecharlos. Pero continuemos con el verso 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, como decía hace rato el pastor Edwin, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, Él es el auténtico, Jesucristo. Y si entendemos quién es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es uno con el Padre, con el Espíritu Santo. Nadie nos puede engañar, nadie. También Él nos dijo por lo tanto, si conocemos que Él es la verdad, Él es la persona de la verdad, vemos en Juan capítulo 8, versos 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es entonces la verdad. Conocerlo a Él es conocer la verdad. Y por consecuencia podemos reconocer la mentira en cuanto se nos presenta. Y esa es una liberación de cualquier posibilidad de engaño a la que podamos ser sometidos por Satanás. El antagónico de la verdad, la mentira, es el diablo, es Satanás, es la serpiente de Génesis capítulo 3 que hemos estudiado. Como Jesús dijo en referencia a aquellos que lo negaban. Porque recuerda lo que dijo aquí el apóstol, el que niega al Padre y al Hijo. En la época en que Jesús estuvo caminando entre nosotros, se enfrentó a aquellos religiosos que decían tener la verdad, pero era una falsedad. Vivían en la falsedad, vivían en la mentira. Y Jesús los confrontó de una manera directa y les dijo de esta manera, vosotros sois de vuestro padre, Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hay una gran verdad para todos nosotros, hermanos. Recuerde, esto es bien importante. ¿Cuántas veces ha escuchado usted la expresión entre algunos cristianos que todavía no conocen la verdad realmente, o son pseudo cristianos que dicen, no te preocupes, todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha escuchado? Es una gran mentira. Es una mentira de Satanás. No todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Aquellos que no lo han recibido, ellos siguen siendo hijos del diablo. Así que esto tiene que darnos alguna presión para predicar el mensaje del Evangelio. No queremos que nuestros familiares sigan siendo hijos del diablo, ¿verdad? Esclavizados, hijos del diablo. Necesitamos compartir el mensaje. La verdad tiene nombre y es Jesucristo. Jesús es la verdad. Si no tienen a Jesús, no tienen la verdad y no tienen vida eterna. Siguen siendo del diablo. Continuemos con el verso número 23 en la primera carta de Juan, capítulo 2, donde dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también
al Padre. De lo que leímos en el verso 44 del capítulo 8 de Juan, podemos comprender lo que Juan nos está diciendo en esta parte. Negar a Jesucristo, el Hijo de Dios, es ser parte de la mentira de Satanás y no tener comunión, por lo tanto, con el Padre. Luego dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Qué es confesar al Hijo? Confesar al Hijo es creer que el Hijo es Dios, creer en el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, creer que Él tomó nuestro lugar y pagó por lo que nosotros debíamos, y que Él, siendo Dios, tiene poder para restablecernos. Recibirlo a Él es creer en la verdad. Eso es confesar al Hijo, porque estamos de acuerdo con el Padre que el Hijo es Dios y que tiene este poder. Así que el que confiesa entonces que al Hijo también tiene al Padre, tiene comunión con el Padre, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo de esa manera podemos llegar al Padre. Esta es entonces una seguridad que debe habitar en todo cristiano. Debemos estar seguros de qué es lo que creemos, que una persona que es cristiana, que ha recibido a Jesucristo, es una persona, por lo tanto, ungida por Dios, y por lo tanto conoce todas las cosas. ¿No es eso algo especial? ¿No se siente mejor saber que conoce todas las cosas? De saber lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Ese es el punto principal. Veamos el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿A qué se refiere esto? ¿Recuerda usted cuando escuchó el mensaje del Evangelio, usted dijo que sí? ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerda el momento en que usted encontró en la verdad del Evangelio una verdad para usted y lo tomó? Arrepentido de sus pecados, dijo, sí, yo quiero salvarme, yo quiero vida eterna, yo creo que Jesús es quien dijo ser. Ese es el principio. Eso es lo que hemos escuchado del principio, el mensaje puro del Evangelio. Si nos quedamos y permanecemos en el mensaje del Evangelio, no podemos ser engañados. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Mantengámonos frescos en el mensaje del Evangelio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bien, recuerda ese momento y ahora le dije una cosa. Por eso mismo, porque tenemos que permanecer en los principios, en lo que es el Evangelio puro, ese mensaje de salvación, es que no podemos regresar y no debemos regresar a la esclavitud, cualquiera que ésta sea. Llegar a ser religiosos es volver a la esclavitud. Volver a las cosas del mundo es volver a la esclavitud. No podemos hacer esto. Debemos mantenernos apartados de ello, porque tenemos que permanecer en lo básico del mensaje del Evangelio. Pablo lo explicó de esta manera en Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Permanecer en la verdad, permanecer en la libertad de Cristo. No nos movamos de la libertad que tenemos, entendamos lo que es la libertad, pero no nos movamos de ella. Y esto nos lleva ahora al verso número 25 para explicar un poco más de esto, porque esto trae una consecuencia, el permanecer en lo básico, el permanecer en este principio, en lo que escuchamos desde el principio en el Evangelio, trae una consecuencia, como dice el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permanecemos en el Evangelio, tenemos vida eterna. Hay personas en la iglesia que no reciben el mensaje del Evangelio. Nada más están aquí, pero no reciben el mensaje del Evangelio. Nada más vienen, se sientan, escuchan, pero no reciben. ¿Qué pasa? No permanecen entonces y no tienen vida eterna porque no han recibido el regalo. Y es triste, pero es la verdad.
Citando otra vez a Juan capítulo 8, verso 36, leemos: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para que seamos libertados por el Hijo, tenemos que recibir al Hijo. Tenemos que recibir el intercambio, el regalo. La libertad es el veredicto ejecutado sobre la sentencia del acusado que ha sido exonerado de la culpa. Aquí les voy a contar otra historia breve. Imagínese usted, póngase usted en este caso. Usted ha sido encontrado culpable de una serie de crímenes abominables y usted está en el death row, como dicen aquí, esperando a ser ejecutado por sus crímenes. Y habiendo sido llevado usted al último lugar, donde lo ponen en una cama, lo atan de todas partes, manos y pies, y empiezan a ponerle las líneas para inyectarle el veneno mortal que lo va a privar de su vida en pago por su culpa. En el momento que van a empezar, alguien toca la puerta y es uno de los alguaciles que viene con una carta de parte del gobernador. Y entrega esta carta a la persona que está ejecutándote. Y el hombre que está a punto de inyectar abre la carta y lee que dice el gobernador del estado que te ha perdonado la vida y que puedes salir libre. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de eso? Ese es el regalo que tenemos. Esa es la libertad que tenemos. Si eres libre en verdad. Y al ser libres en verdad, no debemos regresar a aquello que nos llevó a estar en esa cama a punto de ser muertos por una inyección letal. Debemos hacer una vida nueva. Acabamos de nacer a una nueva oportunidad. Eso es el mensaje. Permanecer en ese estado de agradecimiento, como si acabaras de librar la muerte de esa manera tan especial. Ese es el estado en el que tenemos que permanecer. Ese es el estado que debemos tener, porque claramente en Romanos capítulo 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Deberíamos estar atados a esa cama esperando la inyección letal. Hay una coma y hay un hermoso pero, otra vez. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de vida. Es la carta firmada del gobernador que llega hasta el alguacil, que llega hasta que está ejecutando y dice: eres libre. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ello? De esta manera, en esta libertad, tenemos conocimiento de todas las cosas. De todas las cosas. Y podemos identificar a aquellos que nos quieren engañar, a los anticristos. Veamos los versos 26 al 27, donde dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí voy a hacer una pequeña paréntesis que me vino a la mente. Hace un tiempo escuché una persona que decía que él no escuchaba a ningún mensaje de ningún pastor, ni nadie, porque aquí dice en este verso que nadie lo puede enseñar a él. No dice eso el verso. No dice claro. Lo que nos está diciendo el verso es que el Espíritu Santo es el que nos está enseñando toda la verdad, todas las cosas. De manera que si yo estoy explicando la palabra de Dios y si yo estoy hablando algo que es falso, ustedes lo van a identificar así, rápidamente. Pero también tenemos que recibir esa enseñanza de parte de alguien que está estudiando y compartirlo con los demás para aumentar ese conocimiento. Pero tiene que venir de Dios. Tiene que ser ungido por Dios y tiene que ser dado por Dios. Hermanos, si nosotros no recibimos el mensaje de Dios para dárselos a ustedes, estamos jugando un juego que es bien peligroso. Tenemos que recibirlo de Dios y tenemos que entregarlo como nos dio. Y eso es lo que hacemos. Por eso venimos a escuchar la palabra, por eso estudiamos la palabra de Dios con otras personas y en autores diferentes, pero el Espíritu es el que nos enseña. No tiene necesidad que nadie nos enseñe. Ningún otro ser, ente, nos debe enseñar sino el Espíritu Santo.
Él es nuestro Maestro. Y bien, estos versos sencillamente son un resumen de lo que ya hemos visto anteriormente. La repetición tiene como objetivo que la enseñanza quede bien cimentada en la mente y en el corazón de los lectores del sermón que Juan escribió. Luego, a manera de afirmación y confirmación de todas estas palabras acerca de la solución al problema de los anticristos en la iglesia, Juan nos exhorta y nos anima a la vez a ser pacientes, permaneciendo en el fundamento de Cristo. Porque sin importar lo que los anticristos pretendan hacer en la iglesia de Cristo, cuando éste venga por su iglesia, seremos acercados a Él sin reprensión alguna, con confianza, como cuando nos acercamos a un Padre amoroso que nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos. Veamos estos últimos versos para concluir, 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Confianza para nosotros, pero vergüenza para los anticristos. ¿Se da cuenta? Se van a alejar avergonzados. ¿A dónde se van a alejar? Al infierno. Avergonzados de que no pudieron hacer más. Nosotros nos acercaremos al Señor con confianza cuando Él venga por nosotros, porque sabemos que somos Él. ¿Por qué? Porque hacemos justicia. ¿Significa esto que yo voy a hacer justicia? No, no significa eso. Significa que Jesucristo hizo justicia por nosotros. Significa esto que nuestra inmundicia, nuestro pecado, lo que éramos malos, fue puesto sobre Él en la cruz. A cambio, Él nos vistió a nosotros, nos puso en nosotros sus vestiduras de justicia. Su justicia nos ha llenado a nosotros. Y en los méritos suyos somos justos delante del Padre y hacemos justicia, aunque nuestras obras queden bien lejos de ello. Solo por lo que Él hizo, solo por haber creído en Él, solo por ser ungidos de Dios y conocer todas las cosas. Oremos. Te damos gracias, Padre hermoso, por la palabra que nos has dado en este día. Gracias por amarnos tanto, por bendecirnos de tal manera que hemos sido perdonados de lo que debíamos. Morir, separación eterna en el lago de fuego de ti. Pero te damos gracias, Señor, que nos has llamado a cada uno de nosotros, y nosotros, al responder afirmativamente al llamado, hemos sido librados de esta condena. Hemos recibido la carta que nos libera. Hemos sido liberados por el Hijo, y al haber sido liberados por el Hijo, somos libres en verdad. Libres para hacer tu voluntad, libres para correr la carrera y esperar con paciencia el tiempo que vengas por nosotros. Libres para esperar con confianza que nos recibas en un abrazo. Libres para vivir esta vida con fuerza hasta el último tiempo. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has hecho en nosotros. Libres somos ahora también para poder identificar y desechar cualquier anticristo, cualquier idea, concepto, ideología, pensamiento y persona que se oponga a ti. Te damos gracias, Señor, por ello. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta semana y que aprendamos, Señor, a vivir en la solución del problema de los anticristos, en el sentido de que nosotros debemos permanecer en ti y nada más en ti. Gracias te damos por ello, bendito seas. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí están las invitaciones para que lleven a sus familiares, invitaciones sobre el evento. Y recuerden también el próximo viernes, si quieren, si gustan acompañarnos, ya sea en el Orange Circle o aquí en las calles alrededor. Si lo van a hacer en las calles de aquí, en las casas, el vecindario, por favor, digan a nuestro hermano Jorge si lo van a hacer el viernes, el sábado o el domingo, o los 3 días, ¿verdad? Y bueno, estamos entonces en esto. Dios los bendiga a todos.
entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Señor es bello y hermoso? No hay nadie como Él. Amén. Y su palabra que hoy recibimos también es bella y maravillosa. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre es el Señor, cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Ahora ustedes dicen: Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios hermoso, Señor, el Dios todopoderoso, Señor, y no hay nadie como tú, mi Dios. En este día, mi Dios, te damos gracias por tu palabra que nos muestra y nos enseña, Señor, que tú eres la verdad, que tú eres el único camino hacia el Padre, Señor, y que si permanecemos en ti, permanecemos también en la verdad. Gracias te damos en nombre de Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces que pasen un feliz día. Nos vemos el